Asambleísta Minta, buen año. Gracias, señor presidente. Durante muchos años, el antiguo Congreso de la partidocracia se acostumbró a elaborar dentro de la acción parlamentaria sin una ley orgánica de la función legislativa, pues solo para aprobar la que hasta el 2000 estaba vigente, para producir una sola ley, demoró 8 largos años, demostrando lentitud, ineptitud y una gran dosis de insensibilidad social frente a la pobreza y el gasto de los recursos de los y las ecuatorianas y ecuatorianos. Incapaz dentro de este Congreso de ponerse de acuerdo en algo que favoreciera a todos y que favoreciera especialmente al pueblo ecuatoriano, al sufrido pueblo ecuatoriano, y además incapaz de ponerse de acuerdo en hacer una ley que pusiera orden dentro del caos legislativo. El reglamento era la única normativa que ponía en pie un Congreso totalmente impopular y que legislaba a espalda de los intereses populares, que debatía leyes sin participación ciudadana, sin socialización, sin preguntarle su opinión a los ecuatorianos y a los sectores históricamente discriminados de la población. Tuvo que hacerse la Asamblea Constituyente y luego la Comisión Legislativa y de Fiscalización para que bajo el impulso del proyecto político de Movimiento País se redactara la Ley Orgánica de la Función Legislativa como respuesta a las demandas de la sociedad, de tener reglas claras, reglas transparentes para el trabajo legislativo, de obedecer la voluntad popular y no traicionarla y burlarla, como era costumbre en el antiguo Congreso, de legislar escuchando la voz de los ciudadanos, construyendo solidariamente las leyes, rindiendo cuentas por primera vez frente a nuestros mandantes de todas nuestras acciones y reestructurando un modelo de gestión que sancione y deje atrás los viejos modelos de abusos y de violencia que caracterizaba al antiguo Congreso. Tengo aún fresca, señor presidente, tengo un fresco en mi memoria los cenicerazos, los golpes de puño, las obscenidades dichas en estado etílico, los diputados borrachos que venían aquí a sesionar al Congreso, los diputados que rastrillaban revólveres, los apaleamientos como el que sufrió el diputado socialista Delgado, la violencia al más puro machismo primario, el recuerdo de una minoría impedida allí totalmente de hablar por la aplanadora que avasallaba todos los derechos. Aquí en estos momentos vemos que todos podemos hablar y especialmente la oposición es la que mayormente habla. Sin embargo, en ese antiguo Congreso la minoría era impedida totalmente de hablar. Ese era el menú diario, la película de mal gusto que nos ofrecía el Congreso de la antigua partidocracia. Y eso es lo que hoy algunos sectores de la oposición, en su estrategia de desprestigiar la imagen de la Asamblea, en su estrategia de echar abajo esta nueva Asamblea, tratan de resucitar. Porque, señor presidente, si usted revisa precisamente los últimos acontecimientos que han ocurrido y que la prensa interesada le ha dado cabida, se dará cuenta que son esos sectores los que tratan de desprestigiar la Asamblea. No hay un solo compañero del proyecto político de Movimiento País que está allí. Y tengo también, señor presidente, claro que hoy estamos en un proceso muy distinto, un proceso de cambio, un proceso de transición
para mejorar ese trabajo legislativo. Pues, señor presidente, escuchando precisamente las voces que nos pedían normar la consulta prelegislativa, que no es nada más que seguir escuchando el pensamiento profundo, el sentir profundo del pueblo ecuatoriano, de los sectores vulnerables, de los sectores históricamente discriminados, del compromiso serio que tenemos con la ciudadanía, es que se vuelve a abrir la ley orgánica de la función legislativa, que si no es completa, que si tiene vacíos, aún puede crecer y perfeccionarse, pero que tiene esta ley, como no tuvo ninguna otra en toda la historia legislativa, procedimientos claros y transparentes y mecanismos que promueven el acercamiento y la relación de la sociedad civil con los asambleístas y sus respectivas comisiones, para construir leyes con la ciudadanía y no contra la ciudadanía, para construir leyes con la ciudadanía y no a espaldas de la ciudadanía. Creo que el esfuerzo de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado por normar la consulta prelegislativa ha sido valioso, ha sido fructífero. Se ha hecho un enorme esfuerzo en darle forma y sustancia a este tema que, de no ser tratada adecuadamente, podría paralizar la elaboración de las leyes y, por ende, de nuestro trabajo. Pero considero importante sugerir que en la redacción de todos los artículos que tienen que ver con esta materia se utilice de manera uniforme, tal como está consagrado en el artículo 56 de la Constitución, la expresión comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas. Pues hacerlo de otra manera sería invisibilizarlos y no respetar su identidad conseguida con tanto esfuerzo y establecida ya en la Constitución. La lucha de estos pueblos, señor presidente, por su reconocimiento ha sido ardua, compleja y muy dura. Es una lucha permanente que no ceja y no es justo que la normativa prelegislativa no los llame por su nombre. También señor presidente, quiero señalar que durante este periodo y como consecuencia del trámite de algunas leyes, se ha evidenciado también la imperiosa necesidad de hacer algunas precisiones al artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que miren un futuro a construir mejor las leyes, a que las observaciones y aportes que se hagan en el segundo debate sean adecuadamente conocidas y procesadas, no solo por él o la ponente, conforme actualmente está establecido en el artículo 61 de la LOF, que dice: durante el segundo debate, él o la ponente podrá incorporar cambios al proyecto de ley que sean sugeridos en el Pleno. Esta facultad, señor presidente, que actualmente se otorga al ponente de una ley, es una difícil y grave responsabilidad que se deposita sobre los hombros de una sola persona. Una presión enorme con una responsabilidad y un compromiso que debe ser compartido por el resto de la comisión y que no coadyuva a procesar los distintos puntos de vista que pueden darse en la elaboración de una ley y que además se pueden prestar a discrecionalidades. Este procedimiento considero que debe ser mejorado por la comisión en aras de una mayor participación democrática y en la búsqueda de perfeccionar, termino, señor presidente, y en la búsqueda de perfeccionar los mecanismos para producir la ley. También, señor presidente, en este mismo artículo debe ser señalado que todo texto debe venir suficientemente codificado y con 48 horas de anterioridad para no tener los problemas que hemos visto. En todo caso, yo considero que este es el momento para que todos digamos nuestras observaciones, nuestros comentarios y sugerencias para que se perfeccione esta ley orgánica de la función legislativa, porque esta es la oportunidad, este es el momento. Después será inútil toda queja y toda observación que se haga.
Los demás comentarios y observaciones las haré por escrito, señor presidente. Gracias.